Matías Walker, senador de la República, uno de los impulsores de la ley en su momento, está con nosotros aquí en el estudio para hablar más en profundidad sobre esta materia. Gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Ramón, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ya pues, ¿cómo ha asistido en estos días a toda esta discusión que se ha dado? Porque sabe que lo que nos comenta mucho la gente a través de las redes, después de poner todo esto, dice, lo mismo de siempre, el compra huevo. Para allá la culpa es tuya, la culpa es de aquí, la culpa es de allá y al final no pasa nada. Sí, yo quiero recordar a raíz del reportaje de Tele 13 lo que establece la ley. Ya. La ley establece que tanto el organizador del espectáculo, en este caso Universidad de Chile, Azul Azul, como la NFP son titulares del derecho de admisión. Y el derecho de admisión, y en esto quiero ser muy claro, no depende de una resolución judicial. Como nosotros en la ley que se llama de derechos y deberes del fútbol, hacemos responsable, incluso solidariamente, a los clubes y también a los dirigentes por los daños patrimoniales, incluso por los hechos de violencia, si se acredita que un hecho de violencia se produjo con colaboración del club organizador. Por ejemplo, cuando el club apoya a la barra, cuestión que hoy día está prohibida, como tienen esa responsabilidad, nosotros también les dimos correlativamente un derecho a admisión, en que efectivamente pueden prohibir el acceso a una persona cuando consta, como en este caso, que se han producido hechos de violencia. Por eso tiene razón el subsecretario del Interior cuando dice que la NFP no se puede eximir de su responsabilidad. Ahora bien, nosotros lo que le pedimos al Ministerio del Interior desde el año pasado, y lo dije en este canal, en una entrevista con Juan Cristóbal Guarelo en mayo del año 2023, ustedes pueden revisar los archivos, es que barras bravas, como los de abajo o la Garra Blanca, respecto a los cuales constan participados en hechos de violencia, podrían ser, al amparo de la nueva ley, declarados asociaciones delictuales o asociaciones criminales. El Ministerio del Interior puede querellarse por hechos infractores a la ley de derechos y deberes del fútbol. Y yo le pido y le reitero al subsecretario del Interior que se presente una querella para que el Ministerio Público pueda investigar si estamos en presencia de una organización delictual o una organización criminal. Mientras eso ocurre, tanto el club organizador como la NFP pueden y deben aplicar el derecho de admisión. El derecho de admisión no solamente es un derecho del organizador, el organizador del espectáculo de NFP, es un deber poder ejercerlo, y acá se levantó esta prohibición en forma absolutamente irresponsable, como muestra el reportaje de Tele 13. Ahora, senador, aquí se han dicho muchísimas cosas al respecto, ¿no? Como que, por ejemplo, el presidente del fútbol, cuando se le contrapreguntaba esta situación, incluso se le daba cuenta de que este sujeto en cuestión incluso está investigado por la justicia, ¿no? Por 3 asesinatos, dice, pero eso no es del fútbol, dice. Entonces, y nosotros no somos la fiscalía. Es que es insólito, porque debo recordarle a Pablo Milat, el presidente de la NFP, que el derecho de admisión del artículo 102, que lo ejercen los dirigentes del fútbol, es independiente de la pena accesoria que pueden aplicar los tribunales de justicia en caso de que exista una condena o una medida cautelar de prohibición de acceso a los estadios. ¿Por qué? Porque efectivamente antes dependíamos de un tribunal para que aplicara esta pena accesoria. Y muchas veces, como ocurrió lamentablemente en este caso, en hechos de violencia ocurrido en Coquimbo, el Ministerio Público aplicó las facultades de no perseverar. Pero aun cuando el Ministerio Público aplicara las facultades de no perseverar por esos hechos de violencia, porque entiendo que este señor hoy día está en prisión preventiva por una situación de homicidio, el fútbol puede determinar el derecho de admisión para que esa persona nunca más, y eso con abstracción, con independencia de la investigación de un delito. Es que eso es muy importante, porque ese ha sido el nudo del asunto en este caso en particular. Nosotros no podemos ejercer este derecho de admisión porque el juzgado de garantía no perseveró, porque este caballero no tiene cuentas pendientes con el fútbol aquí y no se nos ha notificado de nada. Pero aquí también estaba el antecedente de que quien está ejerciendo hoy día estas materias de seguridad en la NFP antes había ejercido misma materia o misma función en la Universidad de Chile, por lo tanto
hay antecedentes de que conocían la conducta de este mismo sujeto en particular y de otros que lo acompañaban. O sea, desconocimiento no se puede tener. Una cosa es que diga no tengo conocimiento y otra cosa es que no tengo el instrumento legal. Usted me dice que independiente. Una cosa no se tiene que mezclar con la otra. Efectivamente, no depende de la investigación del Ministerio Público. Si le consta a la NFP o al organizador del espectáculo que estas personas han participado en hechos de violencia, se debe aplicar el derecho de admisión y no se debe levantar bajo ningún respecto. Ahora bien, respondiendo tu pregunta, Ramón, que es muy importante, la ley lo que establece es que el organizador del espectáculo puede contar con elementos tecnológicos, primero para asegurarse que una persona que ingresa al estadio no tiene provisión de acceso, ¿no es cierto? ¿Por qué la ley no se casó con una tecnología específica? Pues la tecnología va evolucionando. Ahora, como los clubes después de 9 años no han invertido lo suficiente en elementos de seguridad, la verdad es que además son pocos los estadios que hoy día son de propiedad de un club. La mayoría o son municipales o son fiscales, como el Estadio Nacional, o, no sé, el estadio de Playa Ancha. En fin, nosotros lo que establecimos en la ley es que se pueden emplear elementos tecnológicos para controlar el acceso y para determinar si una persona ha participado en hechos de violencia. ¿Qué es lo que ha hecho la Comisión de Deportes del Senado esta semana, que preside el senador Sebastián Keitel, un destacado deportista? Aprobó en general un proyecto que viene de la Cámara de Diputados, que es un buen proyecto porque especifica cuáles son esos elementos tecnológicos. Reconocimiento facial, control biométrico. ¿Qué va a permitir eso? Y el proyecto esperamos aprobarlo la próxima semana en la sala del Senado en general. Obligar a los clubes a que inviertan en esta tecnología. Con los excedentes del canal del fútbol, bueno, ahí los clubes reciben cuantiosos recursos, nosotros decimos inviertan lo de seguridad. O sea, queremos que los clubes sean parte de la solución y no parte del problema. Control biométrico, reconocimiento facial, para garantizar que personas que tienen prohibición de acceso no entren con carnet de identidad de cualquier persona. Reconocimiento facial, porque si participan en hechos de violencia se les puede reconocer y utilizar ese medio de prueba, tanto para aplicarle el derecho de admisión como para ser condenados. ¿Sabe, senador? Una de las cosas que, porque cuando uno reportea estos temas, hay cosas que le dicen en on y otras cosas que le dicen en off, nomás, sí. Porque no vamos a hablar de estos temas, pero ¿sabes cuál es el problema? Es el siguiente. Una de las cosas que en la investigación que hicieron nuestros colegas en Tele 13 para elaborar el reportaje es que si bien algunas autoridades del fútbol, voy a englobarla a todo, allí clubes, NFP, el argumento que daban es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no queremos vernos enfrentados también eventualmente a que nos venga una especie de contrademanda si ejercemos este derecho de admisión, porque capaz que lleguemos hasta los tribunales superiores del país o hasta el Tribunal Constitucional por no respetar un derecho constitucional. Porque si esta persona no tiene problemas con la justicia acreditado, entonces al final nos van a obligar a que lo dejemos entrar, ¿no? De todas maneras, y no queremos vernos enfrentados a esa situación, sí. Además. Es una mala excusa, Ramón, porque, como digo, el Código 102 no depende de un delito, basta que participe en hechos de violencia. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, si tú te acuerdas de un partido de Universidad Católica con Flamengo en el Estadio San Carlos Apoquindo. Se lanzó una bengala claro que le cayó sí. a un niño. Sí. Bueno, tenía las imágenes el club organizador, en este caso Cruzado, y se aplicó el derecho de admisión y esa persona nunca más entró a un estadio. Y probablemente no perseveró la facultad de investigar por parte del Ministerio Público, no fue condenada a esa persona, porque si bien hoy día lanzar una bengala, un fuerte visual, es un delito, a diferencia de antes, que era una falta. Nosotros hemos avanzado en eso, no tiene pena efectiva privativa de libertad. Entonces es una muy mala excusa. Hoy día, claro, existe un mecanismo de reclamación para que la medida no sea arbitraria, pero constando al organizador del espectáculo que esta persona ha estado involucrada en hechos de violencia, no solamente puede, sino que le debe aplicar el derecho de admisión y bajo ningún respecto levantar esa prohibición, que es lo que demuestra el reportaje de Canal 13 con un informe, además, de la NFP, en que avalaban levantar la prohibición. Y eso es absolutamente inaceptable. Ahora,
además de eso, había en esa presentación donde este personaje, este sujeto, pide que se levante la sanción, está muy bien redactado. Está asesorado legalmente. Entonces aquí me conecto un poco con lo que usted decía al principio, en el sentido de avanzar hacia poder determinar si aquí hay organizaciones criminales derechamente y sancionarlas de esa manera o tipificarlas de esa manera, porque da toda la impresión, esto parece, tiene cola de perro, Sí, claro. tiene orejas de perro, ladra como perro, pero parece que no fuera perro, pero cuando vemos la defensa de sujetos relacionados con el ámbito del crimen organizado, ve también un ejército de abogados muy bien preparados que se sabe todas las leyes como para sortear este tipo de cosas. Y aquí uno como que olfatea algo similar, senador. Bueno, lo que muestra este reportaje de Tele 13 es que efectivamente hay un brazo armado dentro de la barra de los de abajo, en este caso. ¿Y qué es lo que dice la ley? Que cuando 3 o más personas se concertan en una organización para cometer crímenes, estamos en presencia de una organización criminal o asociación criminal, el tipo delictivo. Cuando se asocian con el objeto de cometer delitos, estamos en presencia de una asociación delictiva. Eso es lo que establece la nueva ley que combate el crimen organizado y el narcotráfico. Por eso creemos que es tan importante que el subsecretario del Interior pase de las palabras a la acción y presente una querella. Esto lo dijimos en mayo del año pasado, lo reitero a raíz de estos nuevos antecedentes, porque acá a estas personas no solamente hay en este caso una investigación por un delito, hay una prisión preventiva, sino que además se les encontraron armas. O sea, hay infracción a la ley de armas de forma concertada. No es algo espontáneo, hay una organización detrás. El Ministerio del Interior tiene legitimación activa, obviamente también lo puede investigar de oficio el Ministerio Público, pero nada sacamos con que se aplique el derecho de admisión si no se aplican las acciones, en este caso, para que puedan ser perseguidos como una organización criminal. Ahora, para quienes plantean entonces que esto tiene que quedar tal vez más clarificado en la ley, que hablan de estos vacíos de interpretaciones que pueden quedar un poco al aire o al calor del momento. Y voy a decir una cosa también, senador, o al temor del momento. Sí. Aquí, al parecer, yo siempre pienso bien de las personas. Y a mí me da la impresión, y por lo que uno sabe, conoce, porque también es hincha del fútbol y va al estadio, uno se da cuenta que hay mucho temor de estos grupos. Por supuesto, y Ramón, y yo también voy al estadio y de repente digo, pucha, ¿en qué me estoy metiendo? Pero la verdad es que si actuamos con temor, nunca vamos a desterrar la violencia en los estadios. Yo veo la forma como Inglaterra, que siempre lo ponemos como ejemplo, enfrentó a los hooligans, que eran absolutamente organizaciones criminales o hooligans, y Inglaterra lo enfrentó como una política de Estado. Entonces, ¿tienen que aplicar el derecho de admisión? Sí, los organizadores del espectáculo, pero tiene también el Ministerio del Interior que acompañar con acciones con un rol mucho más activo. No basta con las declaraciones por parte del subsecretario Monsalve, porque efectivamente, claro, los dirigentes van al estadio y van con su familia y se sienten amenazados también. Sí, pues. Y no me cabe duda que muchas veces estas prohibiciones se levantan por amenaza. En este caso, este funcionario de la NFP, el señor De Pablo, que antes trabajaba en Azul, el propio reportaje de Tele 13 mostró cómo habían atacado la casa de sus padres. Y le dejaron una corona. Además, o sea, funeraria. Y son objeto y sujeto de amenaza. Entonces, bueno, tiene que haber obviamente un rol mucho más activo del Ministerio del Interior también en proteger. Eso está en la ley también, la figura de los testigos protegidos, el denunciante anónimo, lo aprobamos también en la ley de cumplimiento tributario. Bueno, con mayor razón, esto está también en la ley que combate el crimen organizado que aprobamos el año pasado en el Congreso. Esto está dentro de un contexto que estamos viviendo lamentablemente, una crisis de seguridad, senador, y por lo tanto determinar o tener la hipótesis de que esto está radicado solamente y que son problemas del fútbol, a mí personalmente me parece de una ingenuidad enorme. Son organizaciones criminales, lo que menos les importa es el fútbol.
Esta gente no son hinchas del fútbol, son hinchas de sus barras y muchas veces pelean por tener un lugar de liderazgo dentro de las barras para tener el monopolio de la venta de drogas, está involucrados también en situaciones de tráfico de armas y de otros ilícitos, ¿no? Entonces yo creo que hay que enfrentarlo como tal. Tiene que jugar un rol mucho más activo el Ministerio del Interior, tiene que jugar un rol mucho más activo el Ministerio Público. Yo no sé por qué el Ministerio Público no ha decretado que exista un fiscal, por ejemplo, con dedicación preferente. Nosotros ahora aprobamos las fiscalías supraterritoriales, porque estos son delitos, como vimos en el reportaje, en este caso en el estadio Sánchez Rumoroso de Coquimbo, que se cometen en distintos lugares del país. Entonces, tiene que haber un fiscal con dedicación preferente, tiene que haber una querella por parte del Ministerio del Interior. Ahora, estos grupos tienen toda la lógica que también vemos en otros tipos de organizaciones que están investigadas, por ejemplo, por el tema del narcotráfico. Todo esto surge a raíz de situaciones que son como de ir a quitarle los elementos de animación al otro, de quitarle los carteles, el bombo y toda la cosa, que es en el ámbito del narcotráfico, es como ir a hacer la quita de droga. Son acciones muy parecidas. Absolutamente. Mira, Ramón, hoy día vamos a aprobar por fin en el Senado, en la sala del Senado en particular, el proyecto que sanciona los funerales narcos, ¿no? Los funerales de alto riesgo. Quiero destacar ahí además la labor que ha cumplido el presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores, que finalmente sacó este proyecto. Pero eso responde a lo mínimo, porque y en la misma situación, porque efectivamente, ¿qué es lo que hace el narcotráfico y el crimen organizado? A través de los propios funerales narcos, hacer aspaviento de su poder, ¿no es cierto? Hacer demostración de fuerza. Esto responde exactamente a lo mismo y por eso tenemos que enfrentarlo como tal, con todas las acciones por parte del Ministerio del Interior y también del Ministerio Público. Senador Matías Walker, ¿existe la posibilidad, o mejor dicho, ya se ha señalado en el día de ayer, que puedan ser citados los representantes de la NFP o de los clubes involucrados en esta situación a dar explicaciones en el Congreso? Pero son invitaciones nada más. ¿Usted esperaría que fuesen aceptadas estas invitaciones? ¿Sería bueno que comparecieran allá, que dieran las explicaciones? Por último, si hay una confusión en términos de los alcances de la ley para poder señalar y clarificar estos puntos y cuáles son los ámbitos de acción, porque no están obligados a ir. No, claro, por supuesto, pero sería muy importante la colaboración de los estamentos del fútbol, del presidente de la NFP, de los clubes organizadores. Vamos a hacer un punto de prensa hoy día con la diputada Erika Olivera, que es una destacada deportista, diputada que está preocupada también de esta situación. Y obviamente la Cámara tiene que fiscalizar. Ya despacharon esta reforma a la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol. Nosotros ya se aprobó en la Comisión de Deporte del Senado. Vamos a aprobarlo en general la próxima semana para obligar a los organizadores del espectáculo con nombre y apellido cuáles son los elementos tecnológicos que tienen que tener para determinar quiénes son las personas que cometen delitos, tanto dentro de los estadios como en el perímetro. Porque muchas veces estos delitos, Ramón, ocurren en el contexto de un partido de fútbol. Y esa otra modificación que nosotros hicimos en la ley. Antes, tú solo podías sancionar por violencia en los estadios lo que ocurriera dentro del perímetro del estadio. Nosotros dijimos que se sancionan también los hechos conexos, porque muchas veces, como muestra este propio reportaje de Tele 13, claro, por ejemplo, estos hinchas de Universidad Católica los esperaron en Renca para quitarle este elemento de animación que puede verse como algo muy inocente, pero son como trofeos de guerra por parte de una organización delictual. Pero absolutamente armado se lo llegaron a quitar. Por eso ahora, y relacionado con situaciones de tráfico de armas, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que la ley estableciera que son hechos conexos también a la realización de un partido de fútbol. Y siempre, en estos casos, puede y debe aplicarse el derecho de admisión.
Muy bien, senador Matías Walker, queremos agradecerle su presencia hoy día con nosotros aquí para hablar más en extenso en este tema, dejar las clarificaciones, entender los alcances de la ley, estas interpretaciones que se han dado en estos días para intentar justificar lo que a todas luces, incluso desde el mismo sentido común, no más sin ser experto en leyes, yo creo que la gente le cae como de maduro qué cuestiones que hay que hacer si está la legislación. Y no es que no haya legislación, la hay, siempre se puede perfeccionar, ¿no es verdad? Pero la hay hoy día. Hay que aplicarla. Y hay que tener carácter, voluntad es que ahí está el problema. y valentía Por ahí para está. aplicarla. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Ramón.